porque se olvidó X cosa, es un problema un poco mayor porque pues ese sí causa sesgo en lo que son los estimadores. Entonces esos eran los dos temas principales que se trataron el día de ayer. Se dio un pequeño hincapié a lo que vamos a ver hoy, que son las varianzas. Entonces, esto, así va a ser la cosa. Miren, preparé un pequeño documento como el de ayer, donde se explica así muy brevemente pues este tema de las varianzas. Y terminando de revisar este documento, aclarando un par de dudas, me gustaría como que sí prestaran un poco de atención a lo que se va a comunicar, porque me gustaría hacer como que una pequeña encuesta terminando de revisar este documento, o sea, una encuesta en el sentido de que yo les voy a compartir un link. Dentro, cuando ustedes accedan a ese link, van a salir 3 opciones y la pregunta va a ser, no lo sé, ¿por qué se debe de mantener muy alta el tamaño de la muestra? Y ahí ustedes ponen si es verdad o es mentira. Y ustedes van a ver en tiempo real pues, los resultados de la prueba. Es una dinámica un poco interesante, se me hizo muy padre. Entonces, pues sí les sugiero tomar ahí un pequeño de nota de qué debe de pasar, por ejemplo, con el R cuadrada, qué debe de pasar con la suma total de cuadrados. No se les ve evaluar ni nada de eso, únicamente se ve padre, ¿no? O sea, ver los resultados ahí en tiempo real. Y bueno, ya si me da un poco de tiempo, que yo digo que sí, es muy breve esto de las varianzas, podemos checar un poco la introducción a la programación. Les enseño básicamente cómo cargar documentos, cómo cargar Excel, CSV, HTML dentro de Python y hacer la manipulación correspondiente como si ustedes estuvieran trabajando en Excel. Entonces, va a ser una clase bastante padre. Les agradezco mucho su asistencia y pues bueno, vamos a comenzar. En este momento yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver lo que es el documento. Entonces, a ver, comparto mi pantalla. Me parece que ya le deben de estar viendo. ¿Es correcto? Sí. Okay. Sí. Vale. Entonces, aquí voy a abrir mi Jupyter. Y vamos a ver, pues, básicamente qué trata este tema. Les digo, es muy breve, es también muy padre porque es gran parte de lo que se necesita saber para poder hacer un modelado correcto pues vaya, de un modelo econométrico, vaya, de redundancia. Entonces, tenemos acá grupo de estudio y heterocedasticidad. Acá está. Ahora, ¿de qué va este tema? Es breve, es muy importante y sí les sugiero pues que presten atención. Supuesto número 5, homozedaticidad. Dado cualquier valor de las variables explicativas, el error U tiene la misma varianza, en otras palabras, la varianza de U, dadas las variables exógenas, x1, x2, x3, las que ustedes quieran, debe ser igual en todo el tiempo y para todas las variables, ¿vale? O sea, eso es una varianza constante. No tenemos distintas varianzas para distintas variables exógenas o distintos periodos del tiempo. El supuesto 5 significa que la varianza del término de error U condicional en las variables explicativas es la misma para todas las combinaciones de valores de las variables explicativas, lo que les decía. Si este supuesto no se satisface, entonces el modelo muestra heterocedasticidad, ¿vale? ¿De dónde surgen estos términos? Homo significa igual y cedasticidad significan varianzas. Entonces, homocedasticidad significa una misma varianza, mientras que hetero significa diferente y cedasticidad varianza, entonces heterocedasticidad son distintas varianzas, ¿vale? Para que nos entendamos. Ahora, en la ecuación, acá tenemos pues un modelo econométrico, y es igual a beta 0, sabemos que es el intercepto, x1, x2, x3, con sus parámetros de pendientes, sus coeficientes, beta 1, beta 2, x3 y el término de error. Dice, la homozedaticidad requiere que la varianza del error no observado U dependa de x1, x2 y x3, es decir, pues básicamente eso, la varianza de U depende de las variables exógenas. Si esta varianza cambia de acuerdo con alguna de las 3 variables explicativas, se tiene heterocedasticidad. Una varianza grande significa un estimador menos preciso, y esto se traduce en intervalos de confianza grandes y pruebas de hipótesis menos exactas. Entonces, los cambios de varianza sí significan, digamos, un parteaguas muy relevante. Por eso es uno de los supuestos más fuertes, junto con el de normalidad, aunque el de normalidad posteriormente veremos que tiende a flexibilizarse un poco ya en muestras grandes. Pero mientras que los cambios de varianza se mantienen tal vez un poco más estrictos, porque si tenemos cambios de varianza marcados, o sea, heterocedasticidad del modelo, van a ocurrir problemas de que los estimadores
y las pruebas que hagamos posteriormente, las pruebas de hipótesis, los estadísticos T, no van a ser, digamos, los verdaderos, porque ya se van a comportar de forma distinta. Ahorita lo vamos a ver. Varianza del error. De acuerdo con la ecuación anterior, una varianza más grande significa varianzas más grandes para los estimadores de MCO. Dada una variable dependiente y solo hay en realidad una manera de reducir la varianza del error, es agregar más variables explicativas a la ecuación. O sea, extraer algunos términos. Por desgracia, no siempre es posible hallar factores. Básicamente acá lo que nos está diciendo es de que una buena forma, o sea, una forma, les digo, existen varias, depende mucho del tipo de modelo que se enfrente, pero normalmente si uno buscaría reducir la varianza del error, o sea, tratar de controlarlo, que es la palabra como que más van a escuchar, o sea, controlar el modelo, lograr que se comporte dentro de donde se debe comportar dentro de las bandas de ajuste, puede ser aumentar el tamaño de la muestra, ¿vale? O sea, no agarrar un modelo con 10 variables exógenas y 50 observaciones, ¿no? O sea, agarrar un modelo tal vez de mismas 10 variables exógenas, mínimo 200 observaciones, 300, 400, ¿no? O sea, entre más larga sea la muestra, digamos que pueden reducir la varianza del error, porque posteriormente veremos que esas variaciones van a tener mucha influencia en la construcción de esos estadísticos. Ahora, varianza de muestreo de los estimadores dependientes de MCO. Bajo los supuestos del 1 a 5, recuerden ustedes que del 1 al 4 los vimos en la sesión anterior, condicionales en los valores muestrales de las variables independientes, tenemos que la varianza del coeficiente, o sea, de beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, etcétera, es igual. Acá tenemos la varianza, suma total de cuadrados y 1 menos el r cuadrada. Y aquí es donde necesito que me presten más atención, porque es una parte bien interesante. Y si tienen dudas, con mucho gusto pueden preguntar, porque sí es interesante esto. ¿Qué significa esto? Esta va a ser la varianza para cada una de las betas de cada una de las variables exógenas. Les recuerdo, beta 1, beta 2, beta 3, beta k. Para j, que vale 1, 2, 3, hasta acá. O sea, lo mismo que les digo, donde la suma total de cuadrados es igual a la sumatoria que existe entre la variable, o sea, digamos x1 menos su media, ¿no? Menos la media de x1. Y todo eso elevado al cuadrado. Es la variación muestral total de xj y la r cuadrada, bueno, eso por parte de la suma total de cuadrados. Eso es lo que es. Ahora, ¿qué es esta r cuadrada? Esa r cuadrada es la r cuadrada de la regresión de x sobre todas las otras variables independientes, incluyendo intercepto. Esa es una parte bien interesante, porque no es el r cuadrada que nosotros estamos contemplando en la estimación del modelo poblacional, o bueno, en el caso del modelo muestral. O sea, no es ese r cuadrada el que yo les mostré que salía en la salida, sino es un r cuadrada especial que surge de una, digamos así, una subregresión, ¿vale? Donde lo que se está haciendo es tomar a x, esta pasa a ser variable endógena, y x va a estar en función de x2 y x3. Entonces, esta x pasa a tomar el lugar de esta y ahora tratamos de explicar el comportamiento de esta x en base a esta x2 y esta x3, ¿vale? Es una subregresión que se hace. ¿Para qué se busca hacer esto? Para ver pues el grado de influencia que tienen estas dos variables sobre x1 y ver si es muy fuerte la relación, pues vimos ayer que podíamos tener una colinealidad muy alta entre los regresores. Entonces buscamos esa r cuadrada, como ustedes saben, nos da el ajuste, o sea, qué tanto explican estas variables a esta en todo el caso. Entonces, si la explican mucho, es porque tienen mucha relación con ella. Y eso nos va a traer problemas si es de una variable colinealidad, y posteriormente veremos que si es en más de dos variables, multicolinealidad entre los regresores. Ahora, entonces dicho esto, pues tenemos suma total de cuadrados. Vimos que es la regresora menos su media al cuadrado. Mientras que este r cuadrada es una r cuadrada, digamos, diferente de la regresión muestral que estamos haciendo, porque la variable exógena en cuestión, digamos x1, pasa a ser explicada por x2 y x3, y digamos que si estamos estudiando x2, pues x2 va a estar explicada por x1 y x3, y luego x3 por x2 y x1, ¿vale? O sea, cada una pasa a ser explicada por las demás. Estos ya se vuelven temas un poco más relevantes en lo que es variables instrumentales, o mínimos cuadrados en dos etapas, para ver la relación que existe entre los regresores, y tratar de que no sea muy alta. Bueno. Ok, perfecto. Luego tenemos la variación muestral total en X.
o sea, la suma total de cuadrados. Nos dice, de acuerdo con la ecuación anterior, se observa que cuanto mayor sea la variación total en las x, menor será la variación del coeficiente. ¿Cómo pasa esto? Sabemos que la suma total de cuadrados es pues básicamente esta varianza. Entonces, si hay mucha variación digamos, en este término, digamos que existen demasiadas variaciones en la serie, lo que va a causar es de que este número se haga cada vez más alto. O sea, no sé si me entienden. O sea, más números más altos acá va a tener mayor varianza y por lo tanto este número, este denominador va a ser mucho más alto. Entonces, si eso se vuelve mucho más alto, están conscientes que, digamos que entre esto, pues nos va a dar un número, ¿no? Un coeficiente. Es decir, si esto fuera 1 y esto fuera 2, pues sería, digamos, de 0.50. Mientras que si esto fuera 1 y esto fuera tal vez 5, nos daría un número más pequeño. Por lo tanto, la varianza sería menor. Entonces se vuelve bastante relevante el tratar de que las variaciones, o el STC, la suma total de cuadrados, que básicamente es la varianza de las X, sea lo más alta posible. Por eso es que hay series que ustedes las ven que están así todas locas. Muchas veces esas series son las que nos aportan más información por ese tema de las varianzas. ¿Vale? Ese es como que el primer punto más importante. O sea, tratar de que esta variable de acá sea lo más alta posible. ¿Cómo lo conseguimos? Tratar de conseguir mayores varianzas en el regresor o aumentar el tamaño de la muestra. Puede ser una buena opción. Nuevamente repito, de acuerdo con la ecuación anterior, se observa que cuanto mayor sea la variación en X en cualquiera de las regresoras, menor será la varianza en el coeficiente. De modo que para estimar el coeficiente se prefiere tener tanta variación muestral en X como sea posible, lo mismo que yo les decía. Hay una manera de aumentar la variación muestral en cada una de las variables independientes y es aumentar el tamaño de la muestra. ¿Vale? Es una buena sugerencia, o sea, se puede implementar. Muchas veces, a veces ya no se puede, a veces pues ya los datos que tenemos son los que hay, no podemos conseguir más. Así que lo padre de aquí es considerar de que, ok, mira, una opción es aumentar el tamaño de la muestra. Si no se puede, mira, tenemos otras opciones. Entonces, eso es lo que distingue mucho a una persona como que sí estudia bien la econometría a otras personas porque pues tienes diferentes opciones en caso de que no funcione la primera o el plan A, por así decirlo. Entonces digo, el plan A, o sea, uno de los más factibles es aumentar el tamaño de la muestra, pero pues también lo podemos hacer de otras maneras. Ahora, relaciones lineales entre las variables independientes, el R cuadrada. Entonces, esto es lo que respecta a la suma total de cuadrados. Ahora vamos con el R cuadrada, las relaciones lineales entre las variables independientes. Ahora, esta R cuadrada se obtiene de la regresión en la que solo intervienen las variables independientes del modelo original, donde XJ actúa como una variable dependiente. O sea, que si nosotros tenemos este modelo, digamos este es el modelo muestral, el modelo que nosotros planteamos, Y en función del intercepto, beta 1x1, beta 2x2. El R cuadrada es el R cuadrada de la regresión simple, o sea, x1 tiene su propio intercepto y en función de x2. Y lo mismo para x2. x2 con su propio intercepto en función de x1, ¿vale? Como la R cuadrada mide la bondad de ajuste, un valor de R cuadrada cercano a 1 indica que x2 explica en gran parte la variación de x1 en la muestra. Esto significa que x1 y x2 están fuertemente correlacionadas, lo mismo que les explicaba. Si nosotros efectuamos esta regresión de acá, vean así como una subregresión que existe, imagínense que tenemos una R cuadrada de 0.98. Hay un ajuste muy, muy preciso. Entonces, la relación que existe entre estas dos variables es muy cercano. Y como nosotros estudiamos el día de ayer, las relaciones fuertes entre las variables exógenas, entre los regresores, se les conoce como colinealidad. Si es dentro de dos, si es dos o más, pues multicolinealidad. Entonces, básicamente tenemos dos variables exógenas que son muy parecidas. Y les digo, normalmente Wooldridge lo que dice es, si tienes dos variables que son sumamente parecidas, o una es la forma funcional lineal de otra, es decir, metes x y luego metes la misma variable pero multiplicada por 2, básicamente son las mismas variaciones y una es una función lineal de otra. Ahora, si ya tienes una, ¿para qué metes la segunda? Si es prácticamente lo mismo, o sea, no te está aportando información nueva, innovaciones nuevas al modelo, sino es la misma información vieja, pero básicamente como la misma gata pero revolcada, ¿no? Entonces, lo que buscamos es de que este R cuadrada sea básicamente muy bajo. De ese modo, por ejemplo, si tenemos una R cuadrada de 0.2,
Este 1 menos 0.2, pues digamos que se hace 80, por así decirlo. Entonces, ahora lo que vamos a conseguir es de que si nosotros obtenemos un número alto acá, multiplicado por esto, si es un R cuadrado abajo, no va a afectar tanto el comportamiento y vamos a seguir teniendo mínima varianza en los estimadores. Mientras que si es un R cuadrado muy alto, lo que vamos a conseguir es de que pues no, pues vaya, este número saca más grande y pues las varianzas crezcan, ¿vale? Entonces, esa es una de las partes más relevantes. Tal vez suena un poco complejo, pero créanme, es de las cosas a considerar porque pues ya sabemos que una buena opción es aumentar el tamaño de la muestra, conseguir multicolinealidad baja. Si bien es muy raro que no haya relación entre los regresores, entre las X, porque pues son variables económicas, muchas veces las importaciones tienen relación con las exportaciones, etcétera, etcétera, pero pues sí tratar de que sea lo más baja posible, ¿vale? Un pequeño cosa, bueno, lo que pasa es de que si nos, por si a alguien se le ocurre la pregunta, si nosotros tuviéramos una R cuadrada literalmente de 1, pues significa que la variable exógena es una función lineal completamente igual a la variable endógena y pues no tendría sentido, ¿vale? Estimar el modelo. Lo que sí nos conviene es que entre los regresores existan relaciones lineales muy bajas. Entonces, pues sí buscamos R's cuadradas de 1, 2, 3, 4, 5, tal vez. ¿Vale? Tratar de que sean lo más baja. No hay una regla empírica formal que diga, ay, mira, a partir de este número, digamos a partir de 70, ya es multicolineal alta. O sea, no hay una regla empírica escrita, pero sí debes de tratar de que sea lo más baja posible, ¿vale? Para que las varianzas no se te disparen en el modelo. Y como vamos a ver a continuación, pues varianzas grandes van a tener estimadores sesgados, estimadores que no funcionan bien, que no cumplen su función. Las distribuciones chi para las pruebas de hipótesis no se comportan así, nos dan estadísticos falsos. Podemos meterle variables contaminadas a pesar de que el programa nos diga que están bien, etcétera, etcétera. Por eso es que ayer les explicaba que muchas veces la pantalla que te arroja, a ver, creo que lo vimos, la pantalla que te arrojaba no siempre es la verdadera, ¿vale? Porque podemos tener problemas de varianzas grandes y estas distribuciones y estos p-values pues no se pueden estar distribuyendo o no nos pueden aportar los valores verdaderos y tenemos probabilidad de cometer los errores antes dichos. O sea, este que me dice que está bien, meterlo al modelo cuando en realidad está mal y pues se contamina el modelo. O el menos leve, pues digamos que este está bien, pero pues ya como acá me dice que está mal, pues yo ya lo saco. Entonces, pues ya me he perdido una variable relevante. Y si era muy relevante, pues voy a tener un sesgo de variable omitida. ¿Vale? Entonces, se vuelve relevante los cambios de varianzas, controlarlas y conseguir los estimadores, como decía el doctor, los estimadores Melly-Blue, ¿no? Los mejores estimadores linealmente sesgados. Entonces, ahora, si nosotros podemos ver esto, dice, a medida que el R cuadrada se aproxima a 1, la varianza del coeficiente se hace cada vez más grande. Por lo tanto, un alto grado de relación lineal entre x1 y x2, o sea, alta colinealidad, puede conducir a varianzas grandes en los estimadores de pendiente de MCO. De esta forma, si nosotros, entre más va creciendo el R cuadrada, notamos que la variación del coeficiente también se dispara. Es una relación casi exponencial. ¿Vale? Entonces, esto a mí se me hace muy... Yo necesito completamente gráficas para entender las cosas. Entonces, yo siento que con esa gráfica se puede entender bien lo que les quiero comunicar, que básicamente R's cuadradas altas entre las variables exógenas que causan mayor variación en los coeficientes, ¿vale? Aparte de la suma total de cuadrados, ¿no? Que es la varianza misma de la variable exógena. A una correlación fuerte pero no perfecta entre dos o más variables independientes se le llama multicolinealidad. Por desgracia, eliminar una variable que pertenece al modelo poblacional puede llevar al sesgo. Nuevamente, si no, hay pruebas, créanme, hay pruebas formales para detectar multicolinealidad entre los regresores, pero digamos que si tú estás estimando un modelo y notas que entre dos regresores, dos variables exógenas, tienen alta colinealidad, pero son necesarias para el modelo, no es tan factible sacarlas, porque si tú sacas una variable relevante del modelo, puede ser de que ya el modelo se tenga un sesgo. O sea, porque no estás contemplando una variable que sí pertenece a la ecuación poblacional, ¿vale? Es como si ustedes quisieran, no lo sé, de alguna forma fabricar un robot, pero olvidan ponerle, o sea, un robot humano, olvidan ponerle brazos, ¿no? Entonces, no puedes omitir variables relevantes al modelo, aunque te causen algunos problemas, lo interesante está en controlar esos problemas y no eliminar la variable, ¿vale? Entonces,
Esa es parte de la habilidad, ¿no? O del arte de hacer la econometría, porque tienes que ajustar estos errores, porque hay variables que no se pueden omitir, ¿vale? Como les decía en el caso del modelo del petróleo, con el tipo de cambio, que a pesar de que arrojaba un p-value mayor a 0.05, el cual nos decía que no era una variable significante, no era posible excluirla del modelo porque iba a perder este poder explicativo y iba a tener un sesgo de especificación. Entonces no era posible contemplar las ventas de petróleo sin antes contemplar pues la paridad peso mexicano dólar estadounidense, que es la unidad de medida donde se llevan las transacciones del petróleo. Vale. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda con esto? ¿Cómo funcionan las varianzas dentro del modelo? Creo que puedo dar todo claro. No todo bien. Vale, perfecto. Es bastante interesante. A ver, por ejemplo, vamos a concentrarnos más en esta parte y pasamos a la siguiente, solo para que quede claro. Tenemos acá tres cuestiones, el coeficiente, esta varianza, esta no le hagan tanto caso, o sea, no nos estamos concentrando tanto en ella, sino más bien en estas dos variables de acá abajo en el denominador, que sí dependen mucho del control del regresor. Suma total de cuadrados, la varianza que hay entre el mismo regresor, y el R cuadrada, que resulta de la regresión del regresor junto con los dos regresores. ¿Vale? Es una nota importante. Ahí, bueno, pueden anótenlo, es bastante interesante. Ahora, normalidad, el supuesto número 6. Este supuesto es uno de los más relevantes. ¿Por qué? Dice normalidad. El error poblacional U es independiente de las variables explicativas. Muy importante la palabra independiente. ¿Qué quiere decir? Que no guarda ningún tipo de relación lineal ni de otro tipo con las variables exógenas, ¿vale? No debe de haber relación alguna, ni una relación sistemática, ni nada entre U y los regresores. Eso es una parte muy importante. Y está distribuido normalmente con media cero y varianza constante, ¿vale? O sea que U, si ustedes ven esta terminología, esta como Bernoulli, significa se distribuye, ¿vale? Es como lenguaje matemático. Entonces acá dice que U se distribuye como una normal con media cero. El primer argumento de la función es la media y el segundo es la varianza. Entonces nos dice acá que la media es cero y la varianza es constante, ¿vale? Por si no están muy familiarizados con la escritura. Muy sencillo y realmente se evita escribir todo el chorro. Entonces, básicamente, eso sí, igual anótenlo, supuesto número 6, normalidad, únicamente anoten esto. U se distribuye como una normal con media cero y varianza constante, ¿vale? Si ustedes quieren profundizar más de por qué esto es tan relevante, pues sí, una consulta en la bibliografía puede ayudar mucho porque se lleva en cuenta a que básicamente gracias al teorema del límite central, a la ley de los grandes números, como no se conocen exactamente los valores de los coeficientes de las betas, asumir una distribución de probabilidad sobre U ayuda mucho a la distribución de los parámetros por, digamos, leyes de la probabilidad. Toda aquella función lineal que se asocie con una misma distribución, los demás parámetros tendrán a tener la misma distribución. Y si asumimos que U se distribuye como una normal, es posible que los coeficientes y las X también lo hagan, de modo que tengan misma varianza, misma media y sea posible efectuar un pronóstico. Es bastante interesante. Yo sí les sugiero que pues le den una leída. No está complicado. Nuevamente, bueno, seguimos. Bajo el supuesto número 6, U es independiente de las X, ya lo habíamos dicho, lo que implica que la esperanza de U, o sea, el valor esperado o el promedio de U, dadas las X, digamos que como guión significa, o sea, condicional o dado, a las regresoras es igual a la esperanza de U, o sea, igual a 0. O sea, no debe de haber influencia alguna, o sea, bien las podemos tener las X, bien no las tenemos, vamos a tener la misma esperanza, ¿vale? Si nosotros por alguna razón, digamos, en esta ecuación, bueno, más bien en esta notación, no incluimos una variable exógena y el valor de U se nos descontrola, es porque U está dependiendo de una de estas variables, cuando no debe de ser así. Entonces hay que checar ese problema, porque U está teniendo relación con alguna de las variables exógenas. Eso se le conoce como problema de endogeneidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que buscamos, que la esperanza de U, el valor esperado, dado los regresores, sea pues básicamente 0, ¿vale? No debe de haber ninguna relación. Y que la varianza de U, dada los regresores, pues debe ser constante en todo el tiempo, ¿vale? Eso es lo que buscamos. Justificación.
Como U es la suma de muchos factores distintos no observados que afectan a Y, se puede apelar al teorema del límite central para concluir que U tiene una distribución aproximadamente normal, lo que les decía anteriormente. Si nosotros en el modelaje tenemos factores no observados, por ejemplo, en este ajuste, pues hay factores que no se observaron en esta parte de acá arriba o por acá, pero o sea, básicamente esos factores pueden ser a veces, no sé, 5, luego 3, luego -2, y así vayan fluctuando, digamos, sobre este mismo cero que ustedes le ven acá, pero no deben de tener un comportamiento sistemático o una relación, únicamente deben ser meramente aleatorios, ¿no? Meramente un proceso estocástico, lo que, bueno, formalmente en procesos estocásticos se les conoce como un ruido gaussiano, ¿no? Un ruido blanco. Entonces, misma media, o sea, misma media, mismas varianzas. Cosa que no pasa acá, ¿no? Por estos puntos atípicos que se están saliendo del rango. Pero eso es lo que buscamos. Que U pues, tenga las mismas distribuciones. Como podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica. Es una gráfica 3D. Ustedes pueden ver que acá está la y acá está X, ¿no? O sea, es como si tuvieran acá una gráfica y acá está la línea de regresión. Imagínense que acá están sobre los diferentes puntos y buscamos que para cada una de las variables exógenas tengan la misma distribución normal estándar en todo el tiempo y para cada una de las variables exógenas, ¿vale? No sé si me doy a entender con esta gráfica. Esta pues es la función de densidad de las variables exógenas. Entonces, si dan cuenta, tenemos mismas distribuciones normales en las variables exógenas. Una forma un poco más bonita de verlo es, por ejemplo, con esta gráfica. Si se dan cuenta, para todo el tiempo que ocurre en este eje, tenemos una misma distribución normal, ¿vale? Donde los datos pues se acumulan en una misma media, digamos que es 0, que es lo que buscamos, se acumulan en una misma media y tienen una misma varianza, ¿vale? No cambian. Cosa diferente que pasa con la heteroscedasticidad, que tenemos algo más o menos así. Tenemos diferentes tipos de distribuciones. Si se dan cuenta, estas son unas distribuciones más leptocúrticas. Acá tenemos unas mesocúrticas y unas platicúrticas. Diferentes varianzas, no conservan una misma media, o sea, cada una se va por donde quiere ir y básicamente pues no es posible realizar inferencias, aunque sea con mínimos cuadrados, sobre este tipo de comportamientos. Entonces, si se dan cuenta, lo que buscamos es esto, mismas distribuciones en el término de U, pero si el término de U empieza a agarrar comportamientos sistemáticos con las variables exógenas, no se distribuye con la normal, etcétera, etcétera, pues tenemos cambios de varianzas marcados y no se pueden efectuar estimaciones ni se pueden efectuar pronósticos con ese tipo de problemas, por lo menos en MCO, ¿vale? Como ya sabemos, pues hay otros estimadores que sí contemplan la robustez de los errores, o sea, que no tienen la misma distribución y pueden aportar coeficientes que son MEL y BLUE, o sea, mejor estimadores linealmente sesgados, aunque tengamos varianzas cambiantes, ¿vale? Son modos de estimación como los mínimos cuadrados generalizados, donde ya contemplan errores estándar pues robustos, ¿no? De esta forma. Pero mientras, pues sí, notar que en mínimos cuadrados ordinarios, pues sí es un problema tener este tipo de varianzas cambiantes. Ahora, ¿tienen alguna duda con respecto a esto de los distintos tipos de varianzas, de distribuciones y la normalidad en U o en el término de error? Sí. ¿Qué era el problema de endogeneidad? Ok. Sí, gracias por preguntar. Mira, el problema de endogeneidad se refiere a que, imagina que tú tienes acá este modelo, ¿vale? Es el modelo que tú construiste. En el caso, pues yo construí uno del petróleo, que decía que el precio del barril de petróleo dependía de las exportaciones de México, las exportaciones de China, etcétera, etcétera. Así yo planteé mi modelo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de endogeneidad? El problema de endogeneidad surge cuando se viola el supuesto de normalidad en U y notas que X2 o X1, o las dos no importa, pero una o varias variables exógenas tiene relación con U. O sea, si tú tomas los residuos y haces una regresión de, por ejemplo, los residuos en función de X1 y X2, te encuentras una R cuadrada a lo mejor de 0.98 y los X1 y X2 son significativos, hay una relación entre ellos dos, cosa que no debe de pasar, ¿vale? No debe de haber esas relaciones. Entonces, como lo que nosotros buscamos es de que esta U explique a Y, eso es lo que nosotros queremos. Lo que no queremos es de que U también explique a X2. Entonces, como U, que es una variable exógena, está explicando a X2 pasa a ser también variable endógena, ¿vale? Porque está siendo explicada.
Esa es la diferencia entre una variable endógena y una variable exógena. Entonces, como ahora tenemos esta variable x2 que está siendo explicada, se vuelve endógena. Por eso se le conoce como problema de endogeneidad, ¿vale? Porque los regresores, las variables exógenas, están siendo explicadas cuando no debería de ser así, ¿vale? Eso ya, la forma de corregirlo, una de las formas, digamos que se estudian mucho, se estudian modelos econométricos, son la solución por variables instrumentales. Entonces, no es mi intención igual saturarlos mucho con esto, solo pues, por ejemplo, remarcar que variables instrumentales lo que hace es decir, ok, tengo un problema de endogeneidad, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que básicamente esos problemas van a hacer que esta beta no me refleje el valor de x2, sino me refleje el valor de x2 y la u, ¿vale? Entonces ya es un comportamiento contaminado, o sea, x2 está siendo contaminado por u. Entonces, hay una forma que existe, en la bibliografía le dicen purgar, ¿no? O sea, como sanar esa dependencia que tiene x2 o x1, le digo, no importa, con u. ¿Cómo curo esa relación? Buscando una variable instrumental, o sea, otra variable que es ajena al modelo, que me ayude a sustituir esta variable, ¿vale? Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, una variable, otra, que tenga mucha relación con x2, pero no tenga relación con u. De modo que al sustituir, se va a cortar esa relación de u con x2 y ya como tiene mucha relación con x2, esa variable, pues va a poder seguir explicando a y sin problemas. Entonces, el método de solución de endogeneidad por variables instrumentales, también se le conoce como mínimos cuadrados en dos etapas, es uno de los buenos candidatos para solucionar los problemas de endogeneidad o de relaciones entre los regresores o la multicolinealidad. Es una herramienta muy padre. No siempre funciona porque no siempre encontramos variables que tengan relación con un regresor, o sea, una relación muy fuerte, pero no relación con U. O sea, a veces es mucha labor de investigación el decir, ¿sabes qué? A lo mejor y los precios del barril de Dubái tienen mucha relación con U. Pues a ver, ¿qué otra variable me sirve que no sean los precios del petróleo de Dubái? Ah, pues a lo mejor los precios del gas de Dubái, ¿no? A lo mejor y el gas de Dubái, como se extrae de igual forma que el petróleo, me puede ayudar igual a explicar la mezcla mexicana, pero ya no necesariamente es el petróleo, sino el gas de Dubái, y me sigue explicando allí y ya no tiene relación con U. Entonces se elaboró una instrumentación, se sustituyó la variable y se purgó X2 y así se solucionó el problema de endogeneidad, ¿vale? No sé si me di a entender. Sí, claro. Perfecto. Es muy interesante. Acá, fíjense que, pequeño comentario, bueno, traten de verlo como si fuera, como si trataran ustedes de curar a un paciente, ¿no? Como si fueran médicos y este paciente te dice, ¿sabes qué? Es que tengo este problema, ¿no? Tengo problemas de relación entre mis regresores. Ustedes saben que eso viola los supuestos para la estimación. ¿Qué pasa? Parámetros no consistentes, no te refleja variables reales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo soluciona? Ah, pues mira, una forma pues puede ser variables instrumentales. Otra forma, pues hacer test si realmente es variable la variable, si sí lo es, pues vemos qué hacemos, que esto, que el otro, ecuaciones simultáneas, no sé. Existen, acá lo interesante y el estudio real, digamos, bueno, como 30% es conocer la teoría, o sea, así como va, de qué es lo que debe de pasar, y todo el 70% es cómo solucionar los problemas, ¿no? Que es para lo que nos van a pagar, o sea, para que le demos solución a problemas así. Entonces, uno cuando va al médico, uno dice, ¿sabes qué? Me duele el hombro. Y el doctor te dice, ah, mira, tal vez tienes un problema. Pero no termina ahí, o sea, tú vas para que te sane. O sea, partes que identifique el problema, partes que te sane. Entonces, lo mismo pasa aquí. Una primera forma es identificar esos problemas de endogeneidad. Les digo, acá lo que se hace es una pequeña regresión para ver si hay relación. Si sí la hay y muy marcada, prácticamente con U, pues ya, ¿cómo lo corregimos? Pues les digo, una buena forma, pues son variables instrumentales. Si les gustaría consultar cómo funciona ese tipo de soluciones, en la bibliografía de Google, sólida referencia a cómo solucionar ese problema. Me parece que es como es de los últimos capítulos, es como por acá, mínimos cuadrados, estimación de variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas, página 481, ¿vale? Del Goodrich. De aquí básicamente dice cómo llevar a cabo la instrumentación, cómo funciona y cómo solucionar los problemas de endogeneidad.
Entonces, es un tema bastante interesante, pero bueno, continuamos. Acá tenemos los problemas de, buscamos una misma distribución normal, misma media, misma varianza para el término de U. ¿Qué es lo que no queremos? Distintas varianzas, ¿vale? Muchas veces ya en el modelaje de otro tipo de variables es muy difícil conseguir una misma varianza, sobre todo en los activos financieros, porque ellos presentan, aparte de cambios de varianzas, pequeños clusters de volatilidad entre ellos, o sea, pequeños periodos de acumulación de varianzas y periodos donde no se acumulan tanto, como son unas concentraciones de mercado. No sé si ustedes alguna vez han entrado a páginas a ver, TradingView, cómo se comportan algunos activos financieros, por ejemplo, no sé, el Bitcoin, por así decirlo. Pues se van a dar cuenta que, que pues sí tienen clusters de volatilidad bastante marcados, que son, por ejemplo, estas barras de acá abajo, una idea que te puedes dar de la velocidad que está teniendo el mercado, ¿vale? Estas acumulaciones de volatilidad que tienen por acá. Entonces, no solo hay cambios de varianza marcados, como estamos viendo en esta serie, sino que hay acumulaciones de volatilidad más marcadas que en otros periodos. Entonces, es para modelar este tipo de series, se propusieron en los años 80, más robustos en los 90, modelos donde condicionan el término de U, que dicen el término de U sí se comporta como una normal, pero está condicionado a la heteroscerasticidad de periodos anteriores. Entonces, si el periodo anterior tuve mucha acumulación de heteroscerasticidad, digo de volatilidad, ¿cuál es la probabilidad de que hoy también lo tenga? Y el activo siga subiendo o siga bajando. Entonces, ese tipo de modelos se les conoce como modelos autorregresivos de heteroscerasticidad condicional, o para los cuates, los modelos ARCH, ¿vale? Y los modelos generalizados autorregresivos de heteroscerasticidad condicional, que son los modelos GARCH. Entonces, son temas bastante interesantes, pero pues como ustedes se pueden dar cuenta, pues vamos poco a poco, ¿no? Para entender el modelado de los autorregresivos o de la heteroscerasticidad condicional, hay que empezar por las bases, de entender por qué es un problema los cambios de varianza y por qué necesitamos normalidad en los residuos, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Todo bien. Entonces, pues, a ver, vamos a pasar con esta última parte. Dice, prueba de hipótesis sobre un solo parámetro poblacional, la prueba T. Esta medianamente ya la habíamos visto el día de ayer. Consiste en evaluar cada una de las variables exógenas y considerar si sí o no son relevantes en la elaboración del modelo, si son candidatas a salirse o si nos están aportando buena información. ¿Cómo funciona eso? Es un tema igual, este sí es un poco extenso, requiere conocimientos sólidos de estadística para conocer cómo funcionan los intervalos de confianza, los grados de libertad, los tipos de errores y sí, nada más. Bueno, ahorita va a ir saliendo. Iniciamos. En el siguiente modelo poblacional, tenemos acá el modelo al que queremos llegar. Les digo nuevamente, uno nunca conoce el modelo poblacional, uno siempre trata de llegar a él. Es decir, ni yo, ni es muy difícil que alguien conozca realmente cuál es la ecuación característica que mueve a esta serie de tiempo, ¿no? Al precio del petróleo. Lo que tratamos de hacer, como bien dice el doctor, es hallar una, o sea, tratar de nosotros elaborar una que trate de simular muy bien el comportamiento. O sea, esa es la palabra clave, hallar la función característica del proceso generador de información. Entonces, nosotros ciertamente nunca vamos a conocer el modelo poblacional, pero sí tratar de llegar a él a través de pues, los estimadores, ¿vale? Entonces, nosotros, por eso es que se hace mucho hincapié el día de ayer en que los estimadores muestrales, o sea, los que nosotros elaboramos, sean lo más parecidos a los estimadores poblacionales, a los que realmente pasaron, que lo veíamos, por ejemplo, el tema de acá de la variable omitida, por ejemplo, en este sesgo, que lo que teníamos era de que beta 1, o sea, el valor estimado, si nosotros omitíamos variables, dentro de beta 1 se mete beta 2 y ya se hace un parámetro sesgado. Entonces, mientras en el modelo poblacional existe beta 2, nosotros lo omitimos, no lo metemos y ese beta 2 se mete dentro de beta 1 y dentro del error. Entonces, eso causa que el error ya no se comporte como una normal, sino siga comportamientos sistemáticos, como esta parte de acá, porque una variable exógena fue omitida del modelo. Por eso es que es tan relevante en investigar bien. Créanme que en el momento de elaborar un modelo econométrico, el 70% del tiempo te lo vas a llevar investigando. Y pues esas son palabras del doc. O sea, él dice, mira, hazte la investigación bien
y en 30 minutos sale el modelo. O sea, por esto de la elaboración de modelo, la programación, ni te preocupes. O sea, tú preocúpate porque el modelo sí esté bien especificado. Porque si no le está, de nada sirve que arrojes una regresión si, por ejemplo, en el momento de exponerlo, de venderlo X cosa, va a tronar. Entonces, lo que más se busca es que esté bien especificado y ya después las medidas correctivas, pues ya nada más es maña, ¿vale? Pero sí, lo más importante es llevar una investigación robusta de cómo se comporta esto. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar un pequeño ejemplo. A ver, creo que es este de acá. Por ejemplo, este de acá, este fue un modelo que se elaboró creo que hace un año para modelos econométricos. Y pues acá se trataba de hacer un modelo por datos de panel sobre el comportamiento de, creo que es de la moneda, no recuerdo muy bien, pero acá está el marco teórico, básicamente cada una de las variables, qué es, cómo se comporta y su grado de impacto sobre la ecuación que nosotros tratamos de modelar. De modo que se construyó el modelo, se estimó, así, de modo que me parece que son las exportaciones, no, es el tipo de cambio que se ve expresada en paridad moneda nacional, dólar estadounidense, y se ve explicado por el IPC, por las exportaciones, por esta de acá, por esta, que el otro. Entonces se hizo la especificación que mejor se pudo investigar y ya después se hizo la estimación del modelo de panel, que acá fue el resultado. Entonces, les digo, mucha labor y donde le deben de dar más peso es a la investigación del modelo, o sea, toda la teoría que lo respalda, porque créanme que un modelo sin respaldo básicamente se construyen puras regresiones espurias. Entonces no hay forma, no hay capacidad explicativa y no cumple su propósito, que fue para lo que, vaya, para lo que fue elaborado. Ahora, ¿cómo funcionan las pruebas de hipótesis sobre un solo parámetro poblacional o la prueba T? Suponiendo el siguiente modelo poblacional, o sea, al que queremos llegar, se supone que este modelo satisface los supuestos del modelo lineal clásico, o sea, pues los supuestos los anteriores, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Ahora, para una comprensión completa de las pruebas de hipótesis, hay que recordar que los coeficientes o las betas son características desconocidas de la población que nunca se conocerán con certeza, lo que yo les mencionaba. Aún así, pueden hacerse hipótesis acerca del valor de las betas y después usar la inferencia estadística para probarlas, ¿vale? Entonces, la distribución T para estimadores estandarizados es, bueno, esta es la forma en cómo se calculan. Digo, no, ahorita no presten tanto atención en el cálculo, sino más bien en la comprensión de cómo funcionan. Donde K más 1 es la cantidad de parámetros desconocidos en el modelo poblacional, o sea, el de acá arriba, con K parámetros dependientes y el intercepto, ¿vale? El interés principal reside en probar la siguiente hipótesis, que cada uno de los coeficientes de las betas, es decir, esta beta, el intercepto, la beta 2, etcétera, etcétera, pues básicamente son iguales a 0 o diferentes que 0. Lo que nosotros buscamos es que sean diferentes que 0. Entonces buscamos rechazar esta hipótesis, ¿vale? Dentro de la construcción de pruebas de hipótesis, no sé si ustedes recuerden las clases de estadística, básicamente tenemos una prueba de hipótesis nula y la hipótesis alternativa pues únicamente se construye con todo lo contrario, ¿no? De lo que te dice la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, si la hipótesis nula nos dice que pues el coeficiente debe ser igual a 0, nosotros buscamos que ese coeficiente sea diferente que 0. Ay, no recuerdo cómo se pone diferente. Esto de acá nada más, Peña es lenguaje de látex, un lenguaje bastante sencillo, ya algunos estarán familiarizados con él. ¿Dónde está el diferente? Bueno, supongamos que es esto, no, aquí. Otra vez. Bueno, supongan ustedes que es diferente de acá. Pegar de 0. Entonces buscamos básicamente probar esto, ¿vale? Que no rechazar que esa beta pues sí nos está aportando información relevante al modelo, donde J corresponde a cualquiera de las K variables independientes. O sea, buscamos comprobar si beta 0, el intercepto, beta 1, beta 2, beta 3, beta son iguales a 0 o diferentes que 0. Entonces, ¿cómo funciona eso? Normalmente las distribuciones T es un tema, le digo, muy amplio. Primero se prueba con una cola, luego con dos colas, luego se prueba el coeficiente F. Ahorita lo que nos vamos a concentrar es en esta distribución, que se asimila mucho a una distribución chi cuadrada.
donde tenemos acá, trabajando con el 95% de significancia. O sea, eso también es un tema, por eso les digo que había que investigar eso, pero básicamente se divide esta en dos partes. Esta región donde corta es el valor crítico, pero ahorita está nuevamente en valores críticos. Si lo pasamos a p-values, esto sería el 0.05, ¿vale? Entonces, eso es lo que divide el área de rechazo o la región de rechazo a la región de no rechazo. Entonces, de ahí es donde nosotros evaluamos si es mayor o menor a 0.05. De modo que, ¿qué? Todo aquel estadístico, como por ejemplo este de acá, 0.02. Obviamente, nosotros notamos que es menor a 0.05. De modo que, ¿qué? Imagínense que este 0 no está acá, está de este lado. Entonces, si acá tenemos 0.05 y acá tenemos 0, ese valor, ese p-value va a caer dentro de la zona de rechazo o la región de rechazo. De modo que, ¿qué? Al caer en esta región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. De modo que al tener un valor menor a 0.05, no rechazo que esa beta es diferente de 0, ¿vale? Por lo tanto, esa beta pues sí me está aportando modelo, me está aportando información relevante al modelo. Más que nada la variable exógena en cuestión. Puedo decir que efectivamente las exportaciones de Rusia, o sea, todos los bienes y servicios que Rusia exporta en un determinado periodo del tiempo, explican o logran tener poderes explicativos ceteris paribus dentro del comportamiento de la mezcla mexicana de petróleo o el precio del barril de petróleo mexicano. Entonces, nuevamente se hace el mismo análisis para cada uno de las variables. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el tipo de cambio, que acá tiene un p-value de 0.6. 0.6 es mayor a 0.05. Caería más o menos por este punto de acá. Caemos en zona de no rechazo. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué diría yo? Pues no rechazo de que el tipo de cambio no me está aportando o no tiene un efecto ceteris paribus sobre el precio del barril de petróleo mexicano. ¿Vale? Les digo, es un tema extenso, a grandes rasgos así se leen esas pruebas T, pero sí se vuelve muy relevante ya posteriormente en el análisis. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en este tercer apartado? De momento no. ¿No? ¿Alguien dijo una? Toda duda es bienvenida. No sé si alguien dijo que tenía alguna duda. Ok, bueno, imagino que no. Pero pues sí, está... les digo, son 3 puntos relevantes, me parecieron muy importantes. El conocer pues básicamente el problema de las varianzas, el conocer la normalidad que tiene el término de error y pues dar un vistazo a cómo funcionaban las pruebas T. No estoy muy seguro si el tiempo igual nos va a dar para tanto. A mí sí me gustaría como que abarcar ya después pues lo que son modelos de probabilidad, modelos logísticos, los que se ven modelos, y posteriormente todos los procesos estocásticos o modelaje de series de tiempo que conlleva series de tiempo, ¿vale? Modelos autorregresivos, modelos de media móvil, modelos integrados, modelos ARIMA, modelos ARCH, GARCH, vectores de ecuaciones simultáneas, no lo sé. O sea, son realmente muchos temas, pero sí se vuelven relevantes en la formación porque uno nunca sabe el fenómeno que uno va a tratar de explicar, ¿vale? Entonces, de modo que esto constituye como una caja de herramientas que para el economista o la persona que está estudiando econometría, pues resulta bastante relevante al momento de dar soluciones a los problemas o de explicar los fenómenos que están sucediendo en la economía, ¿vale? Entonces, bueno, este es un vistazo, un primer review de cómo funcionan estas pruebas, de cómo funciona la normalidad. Les digo, este requisito de normalidad se puede de cierta forma flexibilizar si se logran tener muestras grandes, muy representativas de la población. Entonces, hay veces donde, aunque no haya normalidad en el término de U, los parámetros beta no resultan insesgados, ¿vale? Pero acá se deben de cumplir una serie de condiciones y pues me parece que la labor que distingue a un buen econometrista pues es conocer eso, ¿no? Y conocer en qué momento pues el modelo puede tronar, en qué modelo el modelo sí puede seguir adelante, etcétera, etcétera. Entonces pues ya son temas muy interesantes y que conllevan pues básicamente la formación de nosotros. Ahora, heterocerasticidad. Digamos que es como una especie de conclusión. Cuando los errores estándar de MCO se basan directamente en las varianzas, dejan de ser válidos para la construcción de intervalos de confianza y de estadísticos T. En presencia de heterocerasticidad, los estadísticos T usuales de MCO no tienen distribuciones T, es decir, esto está acá.
no tienen distribuciones T usuales y el problema no se resuelve empleando muestras grandes. Entonces ya hay veces donde este tipo de problemas de cambios de varianzas pues no los pueden solucionar ni con muestras grandes, ¿vale? Ni por más datos que le metan al modelo o más datos de aprendizaje que entre al modelo, vaya la redundancia, pues no va a solucionar el problema de los cambios de varianza, se requieren otro tipo de correcciones. De manera similar, los estadísticos F dejan de seguir una distribución F y el estadístico del modelo lineal deja de tener una distribución chi cuadrada asintótica. En resumen, los estadísticos empleados en las pruebas de hipótesis bajo los supuestos de Gauss-Markov ya no son válidos en presencia de heteroscedasticicidad. O sea, los supuestos truenan y el modelo pues se viene abajo. Ahora, ok, si la varianza de U dada las X no es constante, MCO ya no es MERI, ¿vale? Ya no son los mejores estimadores lineales sin sesgados. De modo que pues es información pues muy relevante el conocer dónde ya truena el modelo, ¿no? O dónde es candidato a no ser muy factible la estimación, a que los estimadores ya no sean los verdaderos y pues bueno, o sea, el modelo ya no funcione como debe de funcionar. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Son tres temas relevantes: la varianza, la normalidad y las estadísticos T. Les digo, no, toda pregunta es bienvenida. Ninguna. Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Pues bueno, a ver, voy a pasar así como que la pequeña actividad que les había dicho. No se les va a evaluar nada, únicamente es como para ver si se logró como comprender, ¿no?, el objetivo, básicamente. Para eso, lo que se elaboró fue esto de acá, una pequeña, pues como es como un pequeño tabulador, donde a ustedes se les va a compartir un link ahí en el grupo de Teams. Les voy a copiar este link, de modo que ustedes les va a aparecer estas tres opciones y ustedes tienen que deslizar de bajo a alto qué tanto deben de estar la suma total de cuadrados, el R cuadrada, que recordemos es de la regresión auxiliar, y el tamaño de la muestra para conseguir mínimas varianzas, ¿vale? Es una actividad padre, se los voy a compartir aquí en el grupo de Teams, en lo que es el chat, y pues ustedes pueden apreciar en tiempo real como, bueno, las votaciones generales, ¿no? A ver. Creo que está acá. Acá está el chat. Y les voy a compartir aquí. Pueden acceder desde su dispositivo móvil o pueden hacer desde su computadora. A ver, me parece que ahí está el link. Ya se los compartí. Así que pues vamos a ver cómo funciona esto. Acá están, les estoy presentando como que los resultados. Entonces ustedes díganme, si yo quiero conseguir mínimas varianzas, ¿cómo debe de comportar la suma total de cuadrados, el R cuadrada, que recordemos es de la regresión auxiliar, o sea, de X en base a las demás X, y el tamaño de la muestra? Ok. Ok, tenemos 2 participantes que ya votaron. 3. Me parece que en la sesión somos como 5. Entonces, yo esperaría que todos votaran. Le digo, nuevamente es para ver si quedó claro. Ok, 4 personas. Bueno, creo que somos solo 4. Pero bueno, ustedes acá pueden ver pues cómo funciona esto, ¿no? Efectivamente, la suma total de cuadrados, lo que vendría siendo la varianza del regresor de X, se busca que sea lo más alto posible, ¿vale? Porque pues así vamos a conseguir que el número en el denominador se haga mucho más alto, y ustedes saben que, por ejemplo, hay una diferencia entre 1 sobre 2 que 1 sobre 250, ¿vale? El número se hace más pequeño. Por lo tanto, pues la varianza del coeficiente se va a hacer mucho más pequeña. Pues efectivamente la suma total de cuadrados tiene que ser bastante alta, lo más alta que se pueda. El R cuadrada baja completamente,
para que no, o sea, este cuadrado, R cuadrada baja implicaría que pues no existe una relación marcada entre los regresores y hay más, y pues básicamente el coeficiente se hace mucho más pequeño. El tamaño de la muestra alta es una buena ayuda para conseguir que básicamente pues se consiguen mínimas varianzas en la muestra, ¿vale? Que les digo, este arreglo truena cuando pues existe heterocedacidad, entonces ni porque le metas más datos a la muestra, pues se puede conseguir la mínima varianza. Ahora, ustedes van a volver a entrar al mismo link. Si ya están ahí, no se salgan. Voy a presentar esto. Esto lo que van ustedes a meter son palabras. Y ustedes, yo quiero que me describan pues cuáles son las consecuencias de la heterocerasticidad. Las que más se les hayan quedado grabadas. Entonces me parece que pueden entrar al mismo link y les va a habilitar una ventana donde diga que pues escriban algo. Entonces aquí aquí me va a mostrar lo que ustedes escribieron y pues yo quiero que ustedes me escriban cuáles son las consecuencias de la heterocerasticidad, qué implica tener heterocerasticidad en el modelo y pues nada más eso. Recuerden que la heterocerasticidad pues son cambios de varianzas. Ok. ¿Me confirman si sí pueden acceder o están teniendo problemas? Okay, sí, se puede acceder. Ok, pruebas menos exactas, estimador menos preciso, confianza grande. Ahora vamos a seguir presentando. Estadístico F no sirve, estimador menos preciso, ok. Es muy bueno. Varianzas diferentes. Hasta el momento pues tenemos 2 participantes. Yo los invito a los otros 3 o otros 2 participantes que igual quieran participar. Es un ejercicio bastante padre. Confianza grande. Bueno, eso de confianza grande es igual, habría como que ser más preciso, ¿no? Porque confianza grande puede interpretarse como que estamos tomando más nivel de significancia, ¿no? O sea, de pasar del 95% al 99%, ¿vale? Que eso ya es un poco riesgoso, no sé tanto porque digamos que eso del 95 y el 5% restante pues son las probabilidades de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. Entonces, mientras disminuimos la probabilidad de cometer un error tipo 2, se aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 1. Entonces hay que tener un buen balance entre esos dos. Por eso siempre se utiliza 95, es como lo más balanceado. Ok, estimador menos preciso, estadístico F no sirve, error en la varianza, pérdida de eficiencia, pruebas menos exactas, malas pruebas de hipo. Bueno, yo me imagino que es de hipótesis, completamente de acuerdo. Entonces, se dan cuenta, pues me parece que quedó claro cuáles son las consecuencias. Es un tema bastante recurrente desde que estudiamos econometría, me parece que en 4 semestres pues nos topamos con este problema, los cambios de varianzas, pero pues acá la cuestión no es, bueno, una parte de la chamba es identificarlo, gran parte es corregirlo, ¿vale? O tener estimadores que sepan salir de ello. Perfecto. Entonces, se dan cuenta, me parece que quedó claro el concepto, me parece bastante padre. Y ahora, pues, terminado esto, voy a dedicar pues los siguientes 30 minutos a hacer un pequeño repaso para las personas que no están muy familiarizadas con Python. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto igual lo voy a probar, no sé si funciona muy bien, pero sí de preferencia, no sé cómo funciona el móvil, pero vamos a tratar de trabajar por Google Colab, de modo que todos estemos en una misma notebook. Y así yo pueda pues observar y ustedes al mismo tiempo también puedan observar pues lo que están escribiendo los demás compañeros, etcétera, etcétera. Entonces voy a cerrar esto, voy a conservar y si ustedes están en una computadora, pues nada, los invito a que dentro del explorador escriban Google Colab, como si fueran colaboración, pero nada más hasta la B, Colab. Y se meten al primer enlace. El logo es como un símbolo de infinito, ¿vale? Básicamente es una serie. No. Entonces, una vez que ustedes, si están en su teléfono, les digo, no sé cómo funciona el teléfono, no lo he probado, pero en computadora me parece que sí puede servir bien. Ahora, voy a crear un nuevo archivo, blog de notas nuevo.
Y les voy a compartir el link y así todos podemos escribir en la misma notebook y pues podemos como que hacer esto un poco más interactivo. Acá voy a ponerle notas 1 y voy a compartirles el link igual por Teams. Ok, vamos a cambiarlo a editor. Cualquier persona con el vínculo puede editar. Listo. Les voy a compartir aquí el link. Ok, la ventaja de Collaborative es que pues, no necesitan instalar nada y pues se puede trabajar en conjunto. Si no pueden acceder o no pueden encender una computadora o X factor, no se preocupen, traten, hasta en un bloc de notas se puede, en una libreta, o si ya tienen instalado Jupyter, pues ahí mismo. Les digo, esta pues con la intención de que todos podamos estar en un mismo entorno y pues llevar esto un poco de la mano. Ahora, ¿qué pasa con Python? Ese es un lenguaje que ha tenido un auge bastante padre en estos últimos años, ya lo habíamos mencionado ayer, básicamente por la capacidad de procesamiento que tiene y las herramientas que ofrece, que son bastante extensas. Ahorita en lo que pues ustedes se unen, voy a presentarles, por ejemplo, lo que es Lottie, es una librería de Python que básicamente lo que te ofrece es hacer gráficas, pero gráficas interactivas en 3 dimensiones, donde el usuario pues puede manipular la gráfica, puede contemplar los puntos y puede modelar figuras pues ya más complejas, como les decía en el caso de las varianzas, ¿no? O sea, contemplar cómo se comportan las varianzas en el tiempo, obtener los valores y pues una serie de herramientas que ya resultan bastante interesantes y muy atractivas visualmente al momento de hacer un análisis de datos. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a empezar con las gráficas en 2D, las tradicionales, y vamos a ir escalando poco a poco para ver pues ya cómo es posible mostrar datos en una interfaz 3D y pues sistemas más complejos. Entonces nosotros vamos a empezar pues con lo que puede ser Seaborn. Seaborn igual ofrece gráficas bastante atractivas para el análisis de datos y para la visualización de estos. Que le digo, normalmente es donde yo aprendo más viendo las cosas que solo como aprendo la teoría. Pero bueno, si no se pueden unir, no se preocupen, todos vamos siguiendo acá y pues cada quien lo mantiene en su computadora. Le digo, no es estrictamente necesario, pero bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo funciona esto? Esto va a funcionar, digamos que existieron 2 partes, ¿vale? O sea, esto de las Jupyter, pues sí fue algo relativamente novedoso. Normalmente la programación se llevaba de forma estructural en una misma línea de código, como ahí lo vimos que como era R, ¿no? Que tienes distintas líneas de código en una misma hoja. Ya después, en la programación orientada a objetos, se creaban diferentes hojas y se conectaban entre ellas para hacer que pues interactuaran entre sí como un sistema. Y cuando llegaron las notebooks, pues sí fue un tema bastante padre, es de las cosas mucho más utilizadas a las personas que se dedican a hacer análisis de datos, porque permite realizar apuntes a través de los markdowns sobre el comportamiento, como yo les estaba mostrando, por ejemplo, acá en el precio del petróleo, que tú obtienes, por ejemplo, una salida de la programación y al mismo tiempo tienes la oportunidad de agregar notas arriba. Entonces se vuelve más que nada una dinámica visual muy interesante, bastante, diría yo, como tal vez pedagógica, ¿no? De poder mostrar y enseñar ciertos comportamientos que estamos buscando. Ahora, bueno, vamos por acá. ¿Cómo va a funcionar todo esto? El ejemplo clásico que hacemos es de que, miren, todo aquello que ustedes hagan en el entorno de programación va a quedarse guardado sobre su computadora. Entonces, la eficiencia con la que ustedes tengan conectarse, la eficiencia con la que el programa responda muchas veces pues sí depende de la capacidad de la computadora, ¿no? De la memoria RAM que tenga, del procesador, etcétera, etcétera. Más que nada de la RAM. Porque dentro de la RAM se van a alojar todos aquellos valores que nosotros estamos contemplando. ¿Cómo funciona esto? Es muy común que dentro de la programación, ya sea cualquier lenguaje, PHP, Java, R, muchos valores se guarden dentro de variables, ¿vale? O sea, que tú tengas un valor numérico, una tabla, tengas un vector o una matriz y se guarden dentro de un solo espacio, de una variable. Esa variable lo que va a hacer es alojarse dentro de la memoria RAM de su computadora.
¿vale? Esto que va a hacer que si nosotros trabajamos ya con programas muy complejos que contemplan varias variables o densidades de datos muy extensas, van a de cierta forma ir poco a poco yendo a la RAM y pues llegar a un punto donde se sature y pues el programa crashee o X cosa. Entonces, como ustedes pueden ver, acá arriba yo tengo un indicador. Este es un servidor en línea que te da Google, o sea, es otra computadora, pues, donde te muestra el nivel de RAM y de disco que se están utilizando actualmente. Como ven, de RAM no es casi nada, porque pues únicamente no he ejecutado ninguna línea de código. ¿Cómo empiezo a ver esto? Yo lo voy a empezar a ver cuando empiece a guardar valores dentro de las variables. ¿Cómo hago esto? Ustedes, dentro de siempre de Python, se va, digamos que por sintaxis, ustedes siempre van a escribir primero el nombre de una variable o un objeto, en este caso. En este caso yo le voy a dar variable 1. Variable 1. Y el símbolo igual estrictamente no significa igualdad, ¿vale? Significa como equivalencia o lo que va a estar arrojado dentro de esa variable. Entonces, lo que yo quiero guardar dentro de esa variable, puedo guardar muchas cosas. Puedo guardar números, como el 12. Puedo guardar letras, por ejemplo, variable 1. Yo le puedo guardar unas letras. Mucho aquí, para que Python reconozca que son letras, lo que se le conoce como caracteres string, deben de estar forzosamente entre comillas. Es indiferente si usan comillas dobles o si usan comillas simples. Lo importante es que la palabra esté entre comillas. En este momento, pues el clásico Hello World. Word. Bueno, lo que importa aquí es, bueno, ya guardamos caracteres numéricos, ya guardamos palabras. También lo que podemos guardar son, digamos, combinaciones de ellos dos, ¿vale? Lo importante acá es de que cuando, por ejemplo, nosotros mostramos nuestro objeto, pues Python nos va a responder, funciona a través de la terminal, lo que contiene esa variable. En este momento, pues yo guardé Hello World. Si yo quiero guardar el número, pues nuevamente pues me va a mostrar el número, ¿vale? Y así ya se pueden proseguir a elaborar cada vez operaciones más complejas. Es decir, por ejemplo, 12 más 5, Python nos arroja que es 17. Pero también podemos hacerlo a través de variables, que es lo más común que se hace. Por ejemplo, variable 1 va a valer 12 y variable 2 va a valer 5. De modo que si yo ejecuto la suma de esas variables, variable 3 va a ser el resultado de variable 1 más variable 2. Y, ok, a ver, déjenme mostrarla. Una función muy importante. Var 3. Tenemos nuevamente 17, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí y lo que yo les quiero dar a entender es el comportamiento de las variables. Únicamente son espacios en la memoria donde se guarda información, ¿vale? ¿Por qué es tan relevante o por qué empezamos desde esto para las personas que tienen sólidos conocimientos de Python? Porque es un buen hincapié a cómo vamos a trabajar con pandas y con las gráficas. Porque dentro de esto de estudiar programación, etcétera, etcétera, ya Python tiene una orientación muy marcada a objetos, ¿vale? O sea, que las variables pueden convertirse en variables o podemos convertir objetos. Un objeto contiene atributos y contiene métodos. Les digo, ya parece complejo, no lo es. Únicamente hay que comprender que cuando nosotros asignamos esta variable, pero ya le asignamos valores más complejos, como les digo, un data frame tal vez, ya podemos conseguir que esta variable haga funciones dentro de y pues nos ayude posteriormente en otras cosas, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo sería bueno? Por ejemplo, ya pasando de esto, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa con las librerías. Las librerías, lo que son, digamos, fracciones de código que otras personas ya escribieron y que nos pueden facilitar mucho el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros decidiéramos programar desde cero un objeto o una gráfica, estrictamente nosotros tendríamos que asignar valores del grid, o sea, de la malla, tendríamos que decirle en cuánto lo va a dividir, cuál va a ser el rango, dibujar esta línea, dibujar las ecuaciones que determinen los intervalos de confianza para esta regresión y cada uno de los puntos puestos, por ejemplo, en esta regresión logística, lo que sería un arduo trabajo complejo.
Por fortuna, hay personas que ya programaron todo ese código y únicamente te dicen, ¿sabes qué? Mira, ya me rifé toda la chamba, únicamente dime cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y yo te regalo, digámoslo así, mi trabajo y pues te regalo esta gráfica. ¿Por qué digo regalo o esas cosas? Porque Python, la mayor ventaja que tiene es que es un software libre, lo que se le conoce como open source, ¿no? ¿Qué es esto? Software libre es completamente gratis, ¿no? Y algunas librerías también lo son, no todas. Algunas librerías pues sí cuestan dinero. Entonces, por lo mientras, por ejemplo, Seaborn, librería completamente gratuita, dependencia de Matplot. Matplot es otra librería que ofrece pues básicamente todo tipo de gráficas. Acá se los voy a mostrar. Para diferentes tipos de análisis. Tenemos gráficas de barras, gráficas de series de tiempo, histogramas, se pueden personalizar, gráficas 3D, gráficas de correlación, etcétera. O sea, muchos tipos de gráfica. Y Seaborn lo que hace es tomar parte del código de Matplot y pues ponerlo más chulo, ¿no? O sea, hacerlo ver más estético. Pero básicamente el código que implica la programación de todas estas gráficas, pues ya está. Únicamente necesitamos pues el formulario, ¿no? Por así decirlo. Por eso es que se llaman librerías, porque es como si ustedes agarraran un libro de la biblioteca y pues hicieran uso de ello, ¿vale? Entonces, para este tipo de análisis, una librería muy fácil con la que podemos iniciar es la librería de NumPy. ¿Cómo hacemos para llamar a una librería? Utilizamos la palabra import, o sea que es como tráeme, necesito utilizar, no lo sé, importa, le damos el nombre de la librería, que en este caso es NumPy, o sea, números de Python, y digamos que a lo largo del código vamos a estar haciendo, ustedes lo pueden dejar así, pero para cada vez que quieran hacer uso de ella, pues necesitan escribir NumPy. Entonces, para facilitar un poco el código, se le da un alias, ¿no? Que en este caso es NP. Y ya, en este momento, pues ya importé NumPy, ya está dentro de mi sistema. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? NumPy, pues es un libro, ¿vale? Es un libro, es como si fuera una biblioteca y agarrar un libro de estadística. Cuando ustedes abren ese libro, se encuentra con un índice y les dice capítulo 1, estadística descriptiva, ¿no? Media, varianza, moda, etcétera, etcétera. Luego capítulo 2, estadística inferencial, pruebas de hipótesis, análisis de regresión, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con estos libros. Están divididos por capítulo, o lo que también se les conoce como las pequeñas funciones dentro de ellos. Es básicamente un compilado de funciones lo que son estas librerías. ¿Cómo accedo a ello? Lo que voy a hacer es con un punto. O sea, el mismo punto que ustedes tienen ahí en su teclado en la parte baja. Lo que van a hacer es acceder a cada una de las funciones que ofrece esta librería. Como pueden apreciar, acá nos ofrece, por ejemplo, funciones como add-toString, no lo sé, max, mínimo, append, max, mínimo, arrays, media, varianza, etcétera. O sea, si se dan cuenta, son una cantidad bastante grande de funciones de las que podemos hacer uso. El investigar todas ellas, pues ya queda dentro de la documentación de NumPy. Ustedes se pueden meter a su página oficial y checar la documentación de la librería y pues checar para qué sirve cada función y cómo utilizarlas. Por ejemplo, documentación. Acá está. Tutoriales, no lo sé. Hay muchas, lo único que necesitamos pues es saber para qué funcionan cada una de las herramientas. Ahora, ¿cuál puede ser una herramienta pues básica? Pues por ejemplo la función pi. O sea, si se dan cuenta, nosotros sería prácticamente imposible escribir el número pi en una sola variable. O sea, si yo decidiera escribir por ejemplo pi es igual a 3.1416 y me llevaría un buen de rato porque pues pi es un número complejo que implica infinitos decimales. Entonces la librería NumPy ya tiene cargado el valor de pi, ¿vale? Ya lo tiene dentro de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más llamamos el atributo pi, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee de NumPy, o sea, la librería NumPy, yo quiero la función de pi, ¿vale? Entonces, ya con eso nosotros ya tenemos la variable pi y podemos decir que, por ejemplo, variable 1 va a ser pi más 2 o más 1, no sé, más 2. Y luego la mandamos a imprimir gracias a la función print. Entonces imprimimos nuestra variable 1 y nos va a dar este valor. Si se dan cuenta, NumPy ya cargó dentro el valor de pi, ¿vale? Ya lo tiene dentro, o sea, ya lo tiene en el libro. ¿Y cómo hacemos uso de él? Pues nada más lo mandamos a traer, lo llamamos. ¿Cómo lo hicimos? Gracias al punto pi. Y ya tenemos el pi. Entonces ya lo que hagamos con él, pues ya depende de cada quien. Yo en este caso pues le sumé 2 unidades.
¿no? 3, 4, 5. Y acá están todos los decimales. Entonces, ustedes me estarán preguntando, ¿qué es esto de print? Print es una función que se usa para mostrar operaciones en pantalla. ¿Qué pasa si yo no uso print? Únicamente la operación se va a realizar, la variable ya se guardó en mi memoria RAM, pero lo que yo quiero es verla. Entonces, una ley de la programación es, la computadora no va a hacer nada que tú no le ordenes. Entonces, si tú no le estás ordenando que te lo muestre, no tiene por qué mostrártelo. Por lo tanto, yo voy a decirle que me lo muestre a través de la función print. Print va a ser una de las funciones básicas, nunca se van a despegar de ella, porque es la manera en cómo tenemos de visualizar datos. Entonces, si yo ya le asigné un valor a la variable 1, voy a decirle acá que me la muestre en pantalla, y ahí la tenemos. Lo que es, pues, el resultado de la operación. Print también se puede efectuar con funciones de concatenación de valores, de modo que yo puedo juntar, por ejemplo, valores, en este caso, este es un valor decimal, en programación se le dice valores flotantes o float, con pues un carácter string. Recordemos que los caracteres string, lo que necesitamos es poner 2 comillas y en medio el valor, de modo que yo puedo escribir, este es el resultado, 2 puntos, y los voy a separar por una coma. De modo que acá la función print me va a mostrar un valor string o un valor de caracteres de texto junto con esta coma, así los concateno, una variable que es el valor que yo escribí. Lo ejecutamos y acá nos muestra, ese es el resultado, lo que yo le dije que me imprimiera y el resultado. Se dan cuenta, hace una salida de datos mucho más amigable con el usuario, ¿vale? En este caso, pues, para nosotros. Ahora, hasta aquí sí me siguen de cómo funciona este entorno. Les digo, es lo mismo si trabajaran con Jupyter o con Visual Code, no importa. Pero sí me interesa como que me entiendan cómo funciona esta parte. Por el momento todo bien. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces se dan cuenta, ya a raíz de esto se pueden efectuar pues operaciones pues bastante interesantes. Por ejemplo, NumPy tiene en general tiene las funciones matemáticas más generales. Por ejemplo, yo acá tengo variable 2 y si se dan cuenta yo ya tengo un valor en variable 1. Variable 1 vale 5.14 y cacho. Entonces digamos que yo le quiero sacar el logaritmo a esa función. De modo que voy a utilizar la función NumPy.log. Entonces acá tengo logaritmo 10, logaritmo neperiano, qué sé yo, logaritmo base 2. Tengo muchos tipos de logaritmos. Entonces yo únicamente quiero el logaritmo natural. Ahora, como es una función, ustedes no sé si recuerden, una función pasa de la parte que pues es la función y la parte que son los argumentos. Acá nos muestra un diálogo que nos dice numpy.log requiere ciertos argumentos donde x puede ser pues un valor, un vector, no importa. Pero acá dentro de los paréntesis yo voy a colocar los argumentos necesarios para efectuar la función. Entonces dentro de los paréntesis yo voy a colocar el número o el valor que yo quiero sacarle el logaritmo, en este caso esa variable 1, que haciendo un repaso vale 5.14 cacho. Efectúo y ya se guardó. ¿Por qué no me lo muestra? Porque yo no le di la orden que me lo muestre. Si yo quiero que me lo muestre, utilizo la función print y le digo que me muestre a mi variable, que en este caso es variable 2. Y como se pueden dar cuenta, acá ya tengo el valor que se efectuó del logaritmo de variable 1. ¿Vale? Tal vez es un poco enredado, pero créanme, ya se entiende ya un poco fácil el hacer uso de esto. Nuevamente les digo, NumPy contiene una serie de funciones ya bastante largas, pero sirve mucho ya para, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema, digamos, la fórmula de densidad, ¿vale? Que es, no sé, desviación estándar sobre tal. Bueno, pues a través de NumPy pues ya podemos efectuar esos cálculos sin necesidad de meter toda la fórmula. Es un equivalente, digamos, a las fórmulas de Excel. Porque si ustedes recuerdan, lo que pasaba en Excel es de que si nosotros queríamos efectuar una operación, digamos, por ejemplo, tenemos este número y en la siguiente casilla que es C3, nosotros escribíamos igual y queríamos sacarle el logaritmo a ese número. Entonces escribíamos log y se dan cuenta, es la misma lógica. O sea, se escribe la función y dentro de los paréntesis, pues el argumento. Se cierra el paréntesis, le damos enter y se muestra el resultado. Lo mismo pasa en este caso. Acá tenemos de NumPy, quiero la función de logaritmo y dentro de los paréntesis voy a darle los argumentos para que pues trabaje. En este caso pues
ya sea logaritmos, bueno, en este caso es un solo número, pero pueden ser vectores, o sea, puede ser una serie de tiempo, pueden ser matrices incluso, o data frames. Les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo rápido. A ver, me parece que lo tengo por acá. A ver, por ejemplo, ¿Ustedes recuerdan el trabajo que hicimos sobre sacar los estimadores desde Excel, ¿no? Que los hicimos en esta parte de Excel y hicimos los cálculos así, casi a manita, ¿no? Que fueron estos de acá, a sacar la varianza de casos poblacionales, la varianza de las ventas, covarianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante ese proceso, pues nosotros efectuamos funciones de Excel, como la desviación poblacional y todo esto. Bueno, lo mismo va a pasar con NumPy, eso nos va a permitir hacer todo eso. En este caso, yo efectúo acá la librería de Pandas. Pandas es una librería que te permite crear y manipular data frames. Bueno, así se les conoce. Básicamente son como hojas de cálculo y pues hacer operaciones con ellas e incluso hacer gráficas. Pandas es una de las librerías más importantes y más populares en el análisis de datos. Nuevamente, pues es open source, totalmente gratis. Yo acá cargué Pandas, cargué Matplot para hacer las gráficas, una librería que permite hacer gráficas, y NumPy, ¿vale? Ahora, acá yo creé la base de datos que teníamos nosotros acá, que era enero, febrero, hasta octubre, con los siguientes valores en ventas y gastos poblacionales. Así se crea un data frame. Es lo que se les conoce en Python como diccionarios. ¿En qué consta un diccionario? Consta de un key value o un valor llave, que en este caso es mes, y un vector de información que contenga los valores. En este caso, mes va a contener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Si ustedes se pueden dar cuenta, como son valores de cadenas de texto, no son variables, son valores de cadena de texto. Yo los pongo entre comillas, ¿vale? Porque yo quiero que sea texto, no quiero que sea una variable. La distinción entre las variables y las cadenas de texto es que las cadenas de texto contienen los corchetes. Nuevamente, yo acá tengo mi columna, el título es ventas, digo mes, y el resto del vector, pues los vectores en programación siempre van a ser denotados por estos corchetes, ¿vale? No utilizar llaves ni utilizar paréntesis. Siempre que se haga un vector en programación, se va a utilizar los corchetes. Cuando ustedes declaran un vector, por ejemplo, aquí voy a poner una celda. Si yo quisiera declarar un vector, voy a poner vector es igual y a los corchetes, ¿vale? Así es como se declara un vector. Perfecto. Bueno, dicho eso, proseguimos con esto. Y acá tenemos el título, que en este caso es mes. Los diccionarios, pues como ustedes pueden ver, se crean con las llaves. Título mes y el resto del vector, pues los meses. Título las ventas, resto del vector, las ventas que tenemos. Son las mismas ventas que aparecen acá. Entonces, ahora voy a hacer uso de la librería Pandas. Dentro de Pandas, mira, bueno, voy a cargar esto primero. ¿verdad? Dentro de Pandas nos ofrece una cantidad de funciones bastante interesantes. Nuevamente, accedo con el punto y acá tengo todas las funciones que ofrece Pandas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos rangos, compactos, creación de data frames, exportar Excel, crear un index. Son muchas funciones. Las vamos a ir pues poco a poco y las más usadas, por así decirlo. En este caso yo estoy utilizando la función que se llama data frame. Data frame es una función que te dice, en el argumento, dame un vector y yo lo voy a crear en una tabla, ¿vale? Yo lo voy a hacer tabla. De modo que acá yo le di este diccionario. Si ustedes se dan cuenta, yo ejecuto esto. Voy a ejecutarlo acá, run. Y si yo nada más imprimo data, que es mi variable, si se dan cuenta, es un diccionario, ¿no? O sea, mes contiene a enero, febrero, marzo, bla, 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 bla. Ventas contiene a esto, ¿vale? Eso es lo que se le conoce como un diccionario. Ahora, data frame te permite convertir diccionarios en tablas, por así decirlo, tablas de Excel, lo que en Python se le conoce como data frames, por eso se llama data frame. Entonces, acá lo que te dice es df va a ser mi base de datos y esta variable va a contener el frame resultante de convertir ese diccionario en una base, en una tabla, pues. Luego, acá hay otra función de Pandas que se llama setIndex. El index es básicamente de acá es como estos números de acá, ¿vale? El identificador de cada una de las columnas, ¿vale?
Entonces, si ustedes no ponen index, naturalmente Pandas les va a asignar uno por default. Entonces, les va a asignar este de 0, 1, tal, tal, tal. Pero yo no quiero que me asigne unos valores por default, yo quiero establecer el mío porque ya lo describí. De modo que pues le digo que mi base de datos le voy a poner un index, que es esta función setIndex, y va a ser mes, o sea, la columna mes. Si yo escribo una columna que no existe, me va a arrojar un error, porque me va a decir, oye, es que esa columna no está, ese nombre no está en las columnas, ¿vale? Hay un error, no existe. Yo verifico y digo, ah, es que es mes, no es fes. Entonces escribo mes y pues se compila y se crea se fija el index, si se dan cuenta. Entonces ya tengo mis ventas y mis gastos y ya están, pues enero tuvo estas ventas, estos gastos, febrero, tal, 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 tal. ¿Vale? Ahora, también se puede hacer, si ustedes tienen la base de datos en Excel, por ejemplo, imagínense esta base de datos, que la tienen ustedes acá así, también la pueden cargar ya así en seco. ¿Cómo se usa? Ustedes guardan esta información en formato Excel o en formato CSV. Recomendación, todas las bases de datos siempre guárdenlas en la codificación CSV. ¿Por qué CSV? CSV significa delimitado por comas, ¿vale? O sea, es información que está separada por comas. ¿Cuál es la ventaja? Es mucho más fácil de procesar, mucho más rápida de leer y se va a dar cuenta cuando tengan cantidades de información muy grandes como bases de datos de 5 teras, el tiempo de lectura es crucial en el procesamiento de su computadora. Entonces, lo más recomendable es siempre trabajar con bases de datos, guardarlas en formato CSV, ¿vale? UTF-8 es la notación de programación que se utiliza en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque incluye a la letra ñ. Si ustedes no lo guardan en UTF-8, si nada más lo guardan en CSV, no les va a detectar la letra ñ. Si alguno de sus títulos tiene, por ejemplo, años, les va a aparecer A, luego un signo de interrogación o ese, ¿no? O sea, no va a leer el carácter. Entonces, la codificación que tenemos en Latinoamérica, que utilizamos la letra ñ, es UTF-8. Entonces, les recomiendo siempre guardar sus bases de datos en CSV, delimitación UTF-8, ¿vale? Una vez que tenemos eso, podemos utilizar la función de pandas llamada read CSV. También existe read Excel, como lo vamos a ver, por ejemplo, déjense los muestro. Por ejemplo, nosotros queremos crear un data frame, por eso siempre se pone df, y data frame va a ser igual a pandas. Y acá vamos a poner read, y si ustedes se dan cuenta, tenemos para leer clipboards, leer CSVs, leer Excel, leer faders, HTML, formatos Johnson, SQL, para ya programación de bases de datos robustas, mucho. Tiene para leer todos esos tipos. Nos queremos leer CSV. Dentro de la función ingresamos los argumentos. Acá nos pueden dar una pequeña guía de lo que podemos ver. Podemos delimitar el index, podemos delimitar si queremos muchas cosas, ¿no? O sea, pero acá lo más importante es darle el nombre del archivo, igual recomendación personal, donde ustedes tengan guardado su archivo de Jupyter, ahí mismo en esa misma carpeta guarden su base de datos. De lo contrario, si no se hace así, ustedes tienen que escribir toda la dependencia completa. Por ejemplo, si ustedes quieren cargar esta base de datos, tienen que copiar toda la dependencia de descargas, usuarios, etcétera, etcétera. Caso contrario, si lo ponen en el mismo lugar donde está la notebook, ya únicamente lo pueden llamar por su nombre. Y se dan cuenta que ya me aparece incluso los de estos. ¿Sí? Acá mismo puedo fijar el index. Yo quiero que el index sea la columna de mes y pues ya se carga. En este caso voy a efectuar esto, lo voy a correr y ya se cargó mi base de datos desde un Excel. Entonces ustedes, esto de crearlo, créanme, cuando ya tengan bases de datos grandes no van a querer crear dato por dato, van a tener la base de datos en Excel y únicamente la cargan con la función readCSV. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí pues ya terminó el tiempo de la sesión. Mañana pues ya vamos a terminar de ver cómo hacer las operaciones básicas. Se dan cuenta que yo hice las operaciones que hicimos en el Excel. Posteriormente podemos ver funciones, análisis de regresión, cosas más interesantes. Y pues, por ejemplo, terminar haciendo funciones ya más complejas, como en este caso de que yo acá tengo unas funciones de volatilidad que voy a empezar acá. Estas funciones ya lo que te hacen es, tú le das un valor y te descompone automáticamente la serie dentro del componente original, los logaritmos, las diferencias logarítmicas y hallar la volatilidad de esa función. ¿Vale? Entonces, ya hace
la chamba más fácil. Lo podemos ver mañana con todo gusto. Y pues comprender ya el modelado igual del modelo, pues. Ahora, ya antes de que se retiren todos ustedes, me gustaría hacer dos cosas, si me pueden regalar 5 minutos. Una, hacer igual ahorita un ejercicio rápido para ver si quedó claro la comprensión de todo esto. Más que nada es como un feedback, ¿no? Y también decirles que para la sesión de mañana, si están interesados en hacer todo este modelado en Python, sí requiero que ustedes descarguen 3 series, ¿no? Se metan a la FRED, a la Reserva Federal, o a Yahoo Finance, lo que ustedes quieran, y descarguen 3 series. No vamos a hacer la construcción de modelo econométrico, únicamente vamos a ver cómo manipular estos datos en pandas, ¿no? Cómo sacarle las gráficas, cómo sacar correlación entre ellos, matriz de calor, etcétera, etcétera. Entonces traten de buscar 3 variables económicas que estén relacionadas entre sí para que la matriz pues nos dé valores relacionados y pues podamos ver cómo graficarlas individualmente, cómo graficarlas en conjunto, etcétera, etcétera. Si ustedes gustan descargar más de 3 variables, adelante, va a enriquecer mucho más el análisis. Yo diría que mínimo 3 está bien, pero traten de que sí tengan alguna relación entre ellas, es decir, el consumo con las tasas de interés, con las exportaciones, un ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar relaciones entre ellas. Traten de buscar 3 variables. En cuanto a lo largo de la serie, traten de que sea mayor a 140 datos, tal vez información mensual de 10 años, puede ser una buena opción. Y así podemos conseguir de que el análisis pues se vea mucho más padre, ¿no? Y consigamos una serie, por ejemplo, esta serie es diaria durante 5 años. Entonces ofrece más información al momento de modelarla, ¿vale? Pues nada, eso y pues hacer el pequeño feedback, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Por el momento no. Por el momento Ok, no. vale. Les voy a compartir un link donde igual pueden acceder a la presentación y pues con esto ya finaliza la sesión. Únicamente ustedes van a escribir en esta parte ¿por qué Python, no? O sea, ¿por qué les interesaría aprender Python? ¿Qué es lo que más les llama la atención de este software? Y ya así podemos hacer unos objetivos comunes y pues tratar de encaminarnos a ellos. Tal vez sea el análisis de datos, tal vez sea bueno, la capacidad de procesamiento. Podemos ver pues ya modelos de Machine Learning robustos, modelos de aprendizaje automático, de regresión, de árboles de decisión, redes neuronales, clusters, o sea, modelos de aprendizaje bastante sólidos. Una vez que ustedes accedan aquí a la votación, no se salgan de la página, voy a dar yo Enter y va a aparecer otro slide y a ustedes les va a confirmar ahí de que pasar al siguiente slide para hacer la siguiente votación. Nada más son 2. Pero sí me interesa saber pues cuáles son los objetivos comunes acá para ir encaminando pues el aprendizaje en torno a ello. ¿Qué es lo que le gustaría lograr con Python, ¿no? Les digo nuevamente, análisis de datos, elaboración de programas, muy importante. También podemos diseñar programas robustos, ¿no? O sea, crear una interfaz, como luego hacíamos en Visual Basic, donde le diga, ¿sabes qué? Ingresa el valor, por ejemplo, en finanzas corporativas. Ingresa el valor presente, ¿no? Y ya el programa con un botón que le piques, porque los pueden hacer en Python, le picas el botón y ya te calcula el valor presente de una anualidad anticipada, valor presente de una anualidad vencida, valor futuro de una anualidad presente, etcétera, etcétera. Los cálculos de los vectores, o sea, ya automatizar todo el proceso. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas, pero sí me gustaría que ustedes me dijeran pues cuáles son sus objetivos o qué es lo que más les gusta. Pero pues es la pregunta, o sea, ¿por qué Python? Ok, muy interesante. Les gusta que sea abierto, código abierto. Eso es muy interesante. Por eso es que, por ejemplo, el doctor luego dice, es que ya nadie les va a pedir reviews. Y es que sí es cierto. O sea, ¿qué empresa te va a pagar toda la licencia cuando Python es gratis o R es gratis? Entonces, si yo fuera empresa, yo tampoco lo pagaría. O sea, para el poder que tiene reviews, no lo vale, ¿no? O sea, no vale vale más Python, ¿no? O sea, y aparte es totalmente gratis, código abierto. ¿Sí? Fácil manejo de datos, totalmente de acuerdo. Eso es muy característico de Python. De hecho, es una de las cosas que más lo diferencia con R, que es mucho más fácil de aprender la sintaxis. Ok, que sea abierto, manejo de datos, mejores gráficas, totalmente de acuerdo. Las gráficas se ven mucho más padres y ya aparecen gráficas robustas de un data science, ¿no? Un data scientist. Me gusta su interfaz, igual. Ahorita, si quieres, les puedo mostrar lo que es Visual Studio Code. Visual Studio Code es un monstruo, igual es un editor de texto bastante padre. Lo pide el mercado laboral, totalmente de acuerdo.
muy necesario para la elaboración, por ejemplo, de portafolios de inversión. Ayer portafolios de Markowitz, de mínima varianza, haces una función en Python, te lo calcula de pum, te llega el mejor portafolio en base al riesgo de rendimiento que hay. Me parece bastante padre. A ver, vamos a pasar a la siguiente. No sé si ahí les aparece una opción que dice como skip o algo así. Pero acá en esta segunda, ustedes me van a decir si ya conocían Python, pues de qué librería se acuerdan. Y si no conocen ninguna librería, como escribirme qué les gustaría como que aprender. O sea, únicamente, por ejemplo, gráficas, ¿no? O machine learning, o análisis de datos, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque esto me va a dar una idea de qué librerías podemos aportar más conocimiento. Ok, Pandas, Matplot, ggplot. Ok, ggplot es bastante padre, da gráficas bastante. Lo característico de ggplot es que da gráficas interactivas. Por ejemplo, Matplot te da gráficas estáticas, ¿no? 2D. Pero ggplot es una de las cosas más padres. Te da gráficas interactivas como las que les mostré al inicio. También Plotly son de las más interesantes. Les digo, si no conocen librerías, únicamente pongan qué les gustaría aprender, ¿no? O sea, gráficas, funciones, por ejemplo, hay unas librerías que te permiten hacer interfaces, conexiones con SQL, con bases de datos, manipulación de estas. Créanme, o sea, si no son librerías, a como qué funciones les interesan más. Y así pues podemos hacer un feedback y podemos orientar esto lo más padre posible. ¿Qué les digo? O sea, ver un overview general. Creo que la intención de esto es como generarles interés a ustedes, de que digan, ¿sabes qué? Pues sí, suena interesante, ya me di cuenta que no es tan difícil, pues voy a animarme a buscar un poco en la web, a investigar un poco en YouTube, qué sé yo, ¿no? O sea, el incentivo es ese, o sea, incentivar a ustedes a que se metan de esto y pues quitar esas trabas como que a veces nos ponemos de que, ay, es que es un lenguaje de programación, es que no le entiendo a las computadoras, que esto, que lo otro. Ok, gráficas y manipular, perfecto. Texto, también el texto es muy importante. Estas nubes de datos se pueden hacer en Python completamente padre. Hay una librería que te permite, que te dice, tú dame un PDF, no sé, tú súbeme el libro de Gooldrich y yo te muestro en una nube de datos cuáles son las palabras que más se repiten. Y eso es fundamental en el Data Scientist porque es lo que hace mucho Google, por ejemplo. Analizar Google Trends, qué es lo que está más en tendencia y así checar, por ejemplo, el comportamiento, la trayectoria de las siguientes empresas al momento de evaluar un portafolio de inversiones. ¿Qué es lo que la gente está buscando ahorita? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten, por ejemplo, en Twitter? No sé, o por ejemplo, dentro de los mensajes bueno, no de los mensajes, sino de las publicaciones de Facebook, ¿qué es lo que la gente está comprando ahorita? ¿Hacia dónde se proyecta? O sea, créeme que el análisis de datos es un tema bastante interesante. Seaborn bastante de acuerdo. Ok, por ejemplo, eso de lo de la interfaz también se me hizo muy interesante. En ese momento, ustedes ya vieron más o menos cómo es Google Collaborative, cómo es Jupyter Notebook. Yo les quiero presentar, por ejemplo, lo que es Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de texto desarrollado por Microsoft que permite, o sea, básicamente es como un bloc de notas potenciado. Permite muchos lenguajes de programación, pueden programar aquí en R, pueden programar en Python, pueden programar en C, en SQL, en Java, en PHP, en JavaScript, o sea, únicamente dependen de lo que ustedes le quieran instalar. Yo en este caso pues instalé lo que es la Jupyter y acá por ejemplo les voy a mostrar por ejemplo lo que fue el modelo de petróleo. Acá tiene una visualización pues bastante interesante. Voy a quitarle un poco este tema que se llama Synthwave. Le voy a poner este de acá para que sea un poco más amigable. En este momento, por ejemplo, puedo dividir aquí la pantalla y puedo estar trabajando en el mismo línea de código con diferentes posiciones en la notebook. Se puede dividir tantas veces su monitor, sea capaz de mostrarles. También les puede mostrar diferentes programas al mismo tiempo. Por ejemplo, este de acá. Acá tengo otro abierto y estoy con 2 programas al mismo tiempo. Se puede trabajar incluso con 3. No sé, o sea, ya las capacidades que tiene son bastante padres. Se divide y se hace la interfaz mucho más fácil de trabajar. Acá es donde pues, yo elaboré las notebooks. Visual Studio Code es igual completamente gratis. Únicamente entran a la página de internet, descargar el Visual Studio Code y ya está. O sea, no necesita nada más. Es de Microsoft, es como descargar Teams. Entonces, a mí me gustó mucho trabajar con él. Lo que sí es cierto es que si ustedes le meten muchas cosas, muchas extensiones, pues sí se va a saturar un poco. Acá. Instalan Python y listo. Lo padre de esto es que ya tienen, por ejemplo, conexión con GitHub
GitHub es como la red social de los programadores. Permite tener un conteo de las versiones del código, editar al mismo tiempo un código y pues hacer colaboraciones. Y eso ya es mucho de lo que se trabaja allá afuera, porque lo más común es que si ustedes logran conseguir, por ejemplo, un trabajo, son emprendedores, lo que sea, pero requieran estar en un lugar donde tengan múltiples personas trabajando en una misma notebook o en una misma línea de código, que es lo más común que se hace, necesitan GitHub para poder conectar y tener un seguimiento de las versiones. Entonces ya se vuelve mucho más padre. Acá las notebooks son más fáciles de trabajar. A mí me gusta por eso, porque se hace mucho más fácil. Por ejemplo, acá ya te muestra, quieres un código, un markdown, te lo muestra correr, fusionar celdas. O sea, las herramientas se potencializan un buen. Pero bueno, es únicamente un editor de texto. Jupyter Notebook también sirve Visual Studio, Collaborati. Pero bueno, eso sería hoy todo de mi parte. Les agradezco pues mucho su atención y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.